Bienvenidas, bienvenidos. Ha entrado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en el último tercio de su mandato, con un grupo de analistas, comentaristas, periodistas, conductores de radio, televisión y columnistas de la prensa escrita, y ahora también muy tuiteros, muy cercanos al periodismo digital. Analizaremos el gabinete de López Obrador. Hay que recordar que es facultad constitucional nombrarlos y removerlos. Pero ¿qué podemos decir del gabinete del titular del Ejecutivo Federal? Promete ser un programa interesante. Sígame en Twitter, @GustavoRentería. Comenzamos. Prohibido cambiar. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Bienvenidas, bienvenidas, muy buenas tardes, noches. Qué bueno que usted nos sintoniza como desde hace ya 16 años a través de la Agencia Mexiquense de Noticias, Televisión Mexiquense, canal 34.2 abierto digital, sistemas de cables satelitales en prácticamente toda la República Mexicana, Mexicanal en los Estados Unidos. Paisanos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Y ahora en la multiplataforma y streaming, teléfonos inteligentes, pantallas, tabletas, sus ordenadores. A todos, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Usted qué opina del gabinete? Recordará que cuando para algunos se inauguró la democracia en el año 2000, Vicente Fox Quesada decidió contratar a headhunters para tener al mejor gabinete, decía él, de la historia. Algunos dicen que con unos acertaron, pero con otros fue un verdadero fracaso. Pero repito y subrayo, es una facultad constitucional de los presidentes, sin importar si son de izquierda o de derecha, del PRI, del PAN o de Morena, nombrar y quitarlos, nombrarlos y pedirles su renuncia. ¿Qué podemos decir de ellos? Saludo con afecto, con mucho respeto a mi colega periodista Néstor Ojeda. No requiere mayor presentación, un hombre pues ahora multimedia, pero particularmente muy reconocido en sus programas de televisión. Néstor, te saludo con afecto, gusto en saludarte. Gustavo, ¿qué tal? Es un placer. Gracias por la invitación. ¿Qué opinas del gabinete de López Obrador? Sabemos que ha habido cambios importantes, ya los iremos analizando, pero ¿qué opinas del gabinete que acompaña en esta tarea tan difícil de gobernar de López Obrador? Mira, por desgracia tendríamos que referirnos a un concepto de la ciencia política que hace recurrente un fenómeno que se llama la curva del populismo. Básicamente, cuando se define a un sistema populista o a un gobierno populista, este lo es, tiene una característica que es la ineficiencia. Por un fenómeno, digamos, económico, social, que tiene que ver con las élites. Las élites, pues, no comulgan con los sistemas populistas, y ciertamente las élites, cuando estos gobiernos llegan al poder, o estos grupos llegan al poder, pues se retiran, y no son necesariamente los más preparados y los más capacitados los que forman parte de estos equipos para gobernar. Y lo que ocurre, que hemos visto en este gobierno, es que pues los que están realmente capacitados empiezan a alejarse de estas administraciones cuando van encontrando los fallos. Tenemos que decir una cosa que también es cierta, pues las élites tienen a estos personajes mejor capacitados porque pues generalmente los sistemas sociales son injustos. Es importante también decir que por desgracia hay amplias capas de la sociedad que no tienen acceso a una formación como la tienen las élites. Entonces, estos son dos fenómenos que se conjugan. Por ejemplo, Carlos Ursúa, un tipo reconocido internacionalmente, salió huyendo a los 5 minutos ante los tropiezos de este gobierno cuando le quisieron imponer pues un plan nacional de desarrollo, cuando no lo atendieron
para pues ver el fenómeno de la quiebra virtual de Petróleos Mexicanos y anexas, y han sido sustituidos por leales. Alguien muy eficaz, sin duda, Marcelo Ebrard, formado en el salinismo, en el neoliberalismo, un hombre de la élite que se integra a la 4T. Y voy a hablar, pues, en realidad, de poquitos de los que sí funcionan en realidad. Por ejemplo, vemos también un hombre muy formado como Ricardo Monreal en el Senado, que de manera sistemática ha sido relegado y él ha ido bregando para abrirse sus espacios en el espectro político de la Cuarta Transformación. Oye, Néstor, no quiero entrar a un debate contigo, pero me queda claro, es un hombre verdaderamente cercano, operador político, fue coordinador de la campaña en su momento, pero no forma parte del gabinete. Digamos que él fue enviado al Senado de la República para los trabajos de la 4T. A ver, dime algo. ¿Qué pasa con los personajes que contrata López Obrador, los invita a su proyecto y salen huyendo, corridos, pongamos el verbo que tú quieras, y después se convierten en críticos de ese gabinete? ¿Porque les quitaron la chamba, el hueso, el poder, o porque realmente adentro esto es un infierno? Te estoy provocando, querido Néstor. Yo creo que en realidad, la mayor parte de las personas que se integran a estos movimientos de cambio lo hacen de buena fe. Y yo creo que más que la chamba, porque pues en cualquier lugar hicieran a Carlos Ursúa como consultor económico, pues terminan terriblemente decepcionados y entonces empiezan a hacer todo este proceso de crítica. Ahora bien, el gabinete de López Obrador, y él lo ha dicho, por cierto, en la mañanera, esto ha creado una serie de memes, burlas, que para formar parte del proyecto de transformación que él encabeza, primero honestidad y no tanta experiencia. Tú recordarás, Néstor, porque somos de la misma generación, que en la época de Salinas, Cedillo, inclusive antes con Vicente Fox se hablaba de la experiencia, de tener a los mejores, hablo preparados académicamente, que hablaran idiomas, que tuvieran mundo. Recordarás también que hubo una época donde era de mucho caché, permíteme el término coloquial, tener en la pared colgado un título de Harvard, de Oxford, de Emerson College, de Boston University, etcétera, etcétera. Y ahora no, primero la honestidad. ¿Tú qué opinas sobre esta reflexión? Que muchos dicen, sí, es que es mejor ser alguien que no se robe la lana a tener 4 o 5 títulos. ¿Qué opinas de esto? Mira, te voy a contar un chiste campirano, que casi es anécdota. Llega alguien de un pueblito a la feria de la capital del estado, entra al palenque y le preguntan, ¿usted qué viene a apostar? Sí, tengo unos centavitos para apostar. ¿Cuál es el bueno? Pregunta. Y entonces le dicen, el bueno es el Colorado. Y cuando se da la pelea, el Colorado termina arrastrado por el giro. Y entonces dicen, oiga, pero reclama este hombre de campo. Oiga, este era el bueno, no, sí, pero el otro era un desgraciado. O sea, yo creo que no son términos excluyentes. Yo creo que hemos contado con funcionarios de una honestidad y de una capacidad probada. Acuérdate lo que decían de Miguel Mancera Guayo, el que fue en su momento director del Banco de México. Decían, oigan, ¿saben qué hace Miguel Mancera Guayo con sus trajes viejos? No, ¿qué hace? Se los pone. Un funcionario a carta cabal, honesto. O sea, sí existen. Yo creo que es un hierro terrible del presidente, porque no debe estar peleada la honestidad con la eficiencia. No debe hacerse esa ¿cómo se dice? La palabra correcta, pero no pueden contraponerse, más bien tendrían que complementarse y formar parte del perfil del funcionario, eficiencia y honestidad. A ver, y hay un elemento más, eficiencia y honestidad, que pueden ir de la mano y estaríamos contentos.
pero hay otro que se llama lealtad. En política, la lealtad, como en la vida misma, en la pareja, en los negocios, es fundamental. Y lo que busca un político es, me eres leal aunque me equivoque, me eres leal hasta que cometa una atrocidad, me eres leal porque yo soy el líder. ¿Qué hay de eso en política? Y no únicamente con López Obrador, con el salinismo, con en el cualquier caso. En cualquier caso, aquí creo que López Obrador, tú me corregirás, querido Néstor Ojeda, el auditorio a través de @GustavoRentería, creo que pone como fórmula primigenia para la contratación la lealtad. Y por eso, si me adelantan, él preferiría a Claudia Sheinbaum leal que a Marcelo Ebrard, inteligente, preparado, con experiencia. Hablo del 24. ¿Tú qué opinas con esta provocación? Pues mira, yo creo que precisamente el buscar una lealtad a ciegas, una lealtad acrítica, una lealtad, como dicen algunos, perruna, es un acto de corrupción. Porque precisamente la lealtad tiene como límite la honestidad intelectual, la honestidad ante la ley, la honestidad ante el pueblo y la sociedad que les han encomendado a los responsables de la función pública, ¿sí?, su bienestar, su seguridad, su salud, su educación, sus servicios, su futuro y su vida cotidiana. Yo creo que la honestidad ahí sí es fundamental y se contrapone con esta lealtad absoluta que algunos líderes piden. Néstor Ojeda, en primer lugar, y antes que nada, celebro mucho tu salud. Y te veo más abusado que nunca, mi querido amigo. A ver, Néstor, para concluir, me quedaría contigo muchísimos minutos, pero ya sabes que aquí los segundos son más rápidos en televisión. Del 1 al 10, ¿qué calificación le pones al gabinete de López Obrador? No ha concluido el mandato, pero ya tenemos una muy, muy buena idea de qué va este sexenio. ¿Qué calificación le pones? Mira, siendo generoso le pondría un 5 de reprobado, porque yo creo que esta cosa de que las aptitudes y este nuevo modelo educativo con el que nos quieren engañar, sí, hay gente que reprueba. Y mira, yo te voy a decir, por ejemplo, hablando de un ejemplo de honestidad, a pesar de que le ha tocado cargar y bailar con una de las más feas, que es Segalmex. El secretario de Agricultura, el secretario Villalobos, está hoy a contracorriente de todos estos ambientalistas dentro de bienpensantes, dentro de la Cuarta Transformación, que dicen que pues no deben haber plaguicidas, y él se ha planteado con la honestidad intelectual de decir, a riesgo de que se le vaya de encima, a riesgo de que en las reuniones del gabinete estos fundamentalistas del ambiente se le vayan encima, lo ataquen y lo quieran. Ha dicho, si no hay plaguicidas, tendremos una crisis alimentaria. Nuestros mayores compradores de productos agrícolas, que son los Estados Unidos, han dicho, bueno, yo no te voy a aceptar tus productos si no me garantizas que vienen sanos. Voy a una pausa, aprecio mucho tu participación, Néstor, te mando mi cariño, un fuerte abrazo a la distancia, y Néstor Ojeda le da 5 de calificación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Usted califíquelo a través de @GustavoRentería. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, creo que llega muy a tiempo al 34.2 abierto digital, o si nos acaba de encontrar en las redes, en su sistema de cable, en su sistema satelital o por Mexicanal en Estados Unidos, porque estamos calificando, estamos, sí, poniéndole un número al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Además, me están llegando en @GustavoRentería cifras muy distintas. ¿A qué me refiero? Que unos le dicen el mejor gabinete de la historia y otros el peor gabinete de la historia. No hay medias tintas. Néstor Ojeda les puso 5 de calificación. ¿Usted cómo califica al presidente? Saludo con afecto a Alejandro en Villa Fisher, tampoco requiere mayor presentación. Dirigió en su momento
muchísimos periódicos, diarios en muchas partes de la República. Ya había tecnología, claro, pero imaginen ustedes el cierre en aquella oficina que dirigía Alejandro en Vila, no era cosa sencilla. Y ahora ya está en el mundo digital también, es uno de los conexionistas, se lo recomiendo, de verdad, un trabajo interesante que hacen a través de, pues sí, las redes, pero también se van a radio, se van a televisión y bueno, sus columnas ya muy famosas. Mi querido Alex, te abrazo con afecto, con respeto. ¿Cómo te ha ido, amigo? Muchas gracias, gusto saludarte. Gracias por la invitación, a tus órdenes siempre. Bueno, tú también en tus textos has hablado del gabinete, de los cambios, de los que llegaron, ya se fueron y de los que acaban de llegar del gabinete de López Obrador. ¿Qué nos dices a manera de síntesis sobre pues el titular del Ejecutivo Federal y la gente que lo rodea? Mira, Gustavo, te diría que como en todos los gobiernos, este es un gabinete y un gobierno en constante reconfiguración. Creo que lo que hoy vemos, la alineación de hoy, es muy diferente a la alineación del inicio del gobierno, evidentemente marcada por las prioridades que tiene el gobierno. En mi opinión, el presidente López Obrador ha marcado como su gran prioridad ya el proceso electoral de 2024. Sin duda. Todas sus decisiones, todas, empezando por la integración de su equipo de trabajo, van orientadas a eso. Este es un gabinete de guerra, es un gabinete de elecciones, es un gabinete en el que ya solo quedan, mira, no te voy a decir que muchos han dicho los duros de la izquierda, pues a lo mejor son duros, pero no creo que sean de la izquierda, son los duros incondicionales al presidente. Hace un rato hablabas con Néstor Ojeda, creo que la palabra que él no encontraba era incondicionalidad. O sea, una cosa es lealtad y otra cosa es incondicionalidad. Creo que es natural que en cualquier empleo al que a ti te inviten, te exijan lealtad. Eso es obligado. Pero una cosa es lealtad y otra cosa es incondicionalidad. Y no olvidemos algo que me parece fundamental. A ver, los miembros del gabinete del presidente efectivamente dependen de él, y tú lo decías con Néstor, es facultad constitucional del presidente contratar y despedir a los integrantes de su gabinete. Sí, pero ojo, los integrantes del gabinete presidencial son empleados del Estado mexicano. ¿Sí? Le pagamos con nuestros impuestos. Así es, y tienen obligaciones para con el Estado mexicano antes que para con el presidente, ¿eh? Ojo. Sí, porque bajo esa tesis que yo suscribo, si nombran al dueño de la Coca-Cola, con el permiso del canal 34.2, que digo marcas, si nombran al director de Coca-Cola, a Juan Pérez o a Pito Ramírez, es bronca de la Coca-Cola. Puede subir la acción, puede saber mejor o no la Coca-Cola, venden más, pero ahí no afecta la relación con la sociedad. Aquí sí, decía Néstor, en la salud, en la misma seguridad física de nosotros, la educación, y número dos, le pagamos con nuestros impuestos. Así es de que de entrada podemos opinar y podemos exigir, querido Alejandro. Por supuesto, y además están obligados a rendirle cuentas al Estado mexicano. Están obligados a acudir al Congreso de la Unión cada que se les solicite para rendir cuentas. Nos acabamos de enterar fue un escándalo hace unas semanas. El secretario de la Defensa, que es un miembro del gabinete, dijo: yo no voy a rendir cuentas sobre un tema delicadísimo. Me refiero a este hackeo a los servidores de la defensa. Vamos, es la operación de espionaje más escandalosa en la historia de México como país. Y el general secretario dijo: yo no voy, porque no se acostumbra, por lo que tú me digas, están legalmente obligados. No son empleados del presidente solamente, son empleados del Estado mexicano, y eso hace una diferencia, ¿eh? A ver, permíteme la comparación. Dicen que las comparaciones no son buenas, pero sí lo son. A ver, ¿qué preferimos? ¿A un Adán Augusto incondicional,
de López Obrador o a un exdirector general de Pemex que se robó la lana. Por citar un ejemplo, o comparemos con las mismas chambas. El incondicional Romero Oropeza, creo que se apellidan, o Lozoya, o un secretario de Gobernación como Osorio Chong, hablo de Peña Nieto, o un Adán Augusto. El primero que nombré, incondicional de todas, y el otro estaba peleado con el señor Videgaray porque no le gustaba cómo operaba. ¿Qué nos conviene más a los mexicanos? A ver, yo creo que a los mexicanos nos conviene asumirnos, que más creo que a cualquier sociedad, nos conviene asumirnos como lo que somos. Es imposible que pensemos todos igual. Claro. Y es muy poco eficiente y aporta muy poco a una operación colectiva que todos le digan que sí al jefe, aunque piensen de otra manera. Yo personalmente prefiero la divergencia de opiniones y finalmente, y eso sí es lealtad, cuando tú tienes un jefe tú estás obligado a decirle lo que piensas, no lo que él quiere oír. A ver, déjame interrumpirte, Alex, pero a ver, llevémoslo al mundo de la IP. ¿Cuántos empleados, y lo cuento por millones en el mundo, aunque no estén de acuerdo con la decisión del jefe, pues si usted lo cree así, jefe, adelante? Pocos se arriesgan a decir en la mesa de juntas, oiga, ¿puedo hablar? Y el miedo a que te corran, el miedo a que salgas de ahí, es la última vez que lo haces. Hay que entender que somos seres humanos y nadie quiere perder el hueso, ni en la IP, ni en los gabinetes, porque aspiras a ser alcalde de tu pueblo, gobernador, senador o presidente de la República. A ver, en plata, pues están jugando el hueso, y el hueso está muy sabroso, mi querido Alejandro. A ver, en plata, Gustavo, yo creo que la que acabas de describir, vamos, es una de las deficiencias más recurrentes de cualquier sistema, público o privado. A ver, en plata yo creo por eso nos han corrido a ti y a mí de todos lados, Alejandro. Yo creo que camina y avanza aquella persona que dice lo que piensa. Yo entiendo por lealtad saber decirle al jefe, oiga, esto que usted quiere hacer va contra mi consejo profesional, pero si usted decide que por ahí nos vamos a ir, usted es el jefe y por ahí nos vamos. Nada más que quede claro, yo creo que no es correcto. Perdón, yo pienso que así es como funcionan bien. Sí, Alex, pero también los gobiernos. Aparte, habrá ocasiones en las que te hacen caso y habrá ocasiones en las que no te hacen caso. Y en otras diría el señor Trump, fire, despedido, adiós. A ver, mucha gente, es que no puedo perder mi empleo porque tengo una persona en casa que necesita que yo la alimente. A ver, aquí entran muchas cuestiones, pero además en política, por el hueso que aspiras a llegar. O sea, todo mundo político que te diga que no quiere crecer, no le creas. Es un vulgar mentiroso, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, pero bueno, crecer en el sector público o en el privado, ¿a costa de qué cosas? ¿Te acuerdas que en la época del Priato decían que la política era el arte de masticar porquería y no hacer muecas? Híjole, se escucha muy duro, pero creo que continúa también, ¿no? Pero, mira, claro que continúa, ¿no? Pero tú me pedías comparación con los ejemplos de cómo Osorio Chong estaba peleado con el señor Luis Videgaray en el gabinete de Enrique Peña. Creo que eso, las disputas, te podría citar las disputas en el gabinete de Ernesto Zedillo y en el de Felipe Calderón, al jefe le corresponde moderar esas disputas y decidir a quién le hace caso. Pero creo que a cualquier jefe le viene bien, sea presidente o sea director general de lo que sea, le viene bien la divergencia de opiniones. A mí, ¿qué me parece? Que el presidente escucha a muy poca gente y tiene acceso a muy pocas opiniones diferentes. ¿Lo tienen encerrado, pues, en una burbuja? Mira, no lo tienen encerrado, creo que él se encerró en una burbuja, a diferencia de Peña, al que sí lo encerró en una burbuja y él se dejó encerrar, se dejó encerrar. A ver, Alex, creo que el presidente se ha encerrado él solo, no quiere oír opiniones que no sean iguales a la suya.
calificación del 0 al 10. 10 es excelente el gabinete de López Obrador, 0 es deficientísimo. ¿Cuánto le das? Bueno, yo ya escuché cuánto le puso Néstor. Yo como profesor universitario tendría que ponerle un 3. ¡Ah, caramba! Bueno, pues un saludo hasta la universidad. Y estoy siendo generoso, ¿eh? Sí. Pero bueno. Vale la pena subrayar que Alejandro Vila Fischer es un conocedor del derecho. Es un abogado de nuestra respetada y muy querida UNAM. Te abrazo, Alejandro, cuídate. Gustavo, muchas gracias. Alejandro Vila Fischer. Más adelante estará con nosotros Héctor Herrera, no se vaya, de Grupo Fórmula. ¿Qué calificación le pone usted al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? @Gustavo Rentería, no se quede callado. Prohibido cambiarle. Buenas tardes. Bueno, hay una gran polémica que se ha desatado a través de la cuenta @Gustavo Rentería. Síganme en Twitter, échenle un vistazo a mi timeline. Es increíble, ¿no? La gente defiende a capa y espada a López Obrador o critica, pero critica con todo, inclusive epítetos duros en contra del titular del Ejecutivo Federal. ¿Usted qué calificación le pone a quien acompaña a López Obrador en esta, ya la última parte de su gobierno? Hay comentarios como el de Adriana García que dice, ¿de qué nos sirve tener a gente que hable 4 idiomas, tenga doctorados y son unos vulgares rateros, ¿no? El apunte de Adriana. Gracias, Adriana, un saludo hasta Campeche. Saludo con afecto a Héctor Herrera, tampoco requiere mayor presentación, una voz muy, muy conocida en la radio y desde hace unos años también ahora un rostro de la televisión y sus artículos, bueno, en muchísimos lugares, amablemente me los confía a mí, yo los subo de manera humilde a mis plataformas, pero es muy conocido porque forma parte de López Dóriga Digital. A ver, mi querido Héctor, te abrazo con afecto. ¿Tú qué opinas? Por cierto, bienvenido. Se aventó un tour, creo que ya fueron 8 o 9 meses por Europa. No sé cuántos euros llevaba en la bolsa. Pero, mi querido Héctor, ¿qué calificación tú le pones al...? Voy a empezar con lo que concluí con Néstor y con Alejandro. ¿Tú qué calificación le pones al presidente de la República en cuanto a su gabinete? Mira, gracias, mi querido Gustavo, como siempre es un placer platicar contigo, por supuesto. Yo, a riesgo de que se me venga encima medio mundo, antes de ponerte una calificación, yo creo que para todo análisis debemos que tener una coyuntura, un contexto. Decía Ortega y Gasset que el hombre es él y su circunstancia. Yo creo que al presidente tendríamos que leerlo y a su gabinete desde dos variables que pues están encima de nosotros. Una, la pandemia, que no se ha ido, y llevamos casi 3 años. ¿Cuánto lleva este gabinete, mi querido Gustavo? Casi 4. Este gabinete ha peleado en todo el mundo contra una pandemia. Y hace menos de un año contra una guerra. ¿Cómo podemos calificar a un gabinete, a un presidente que ha tenido que lidiar con estas dos variables que pues van más allá de tu capacidad local, regional de gobernar? El presidente, yo creo que ha tomado decisiones importantes, eso hay que reconocerlo, y yo sí considero, porque eso lo escribí hace como 3 años, que el gabinete que tiene el presidente es un gabinete fantasma. Es decir, es tan fuerte la imagen, el poder que tiene el presidente López Obrador, que su gabinete es fantasma, mi querido Gustavo. Como que ves que aparece, como que ves que no aparece. Ahora, con este proceso que tú ya planteabas ahí en la mesa de sucesión, pues vemos a 3 o 4 que están más movidos y que además pues no son gente menor, es decir, incluso preparados. La propia Claudia Sheinbaum, por ejemplo, que es jefa de gobierno, no es parte del gabinete, pues es jefa de gobierno, pero Marcelo Ebrard, el propio Adán Augusto, ya hablabas del secretario de Agricultura. Yo creo que hay personas interesantes que tienen formación, que tienen títulos, que hablan idiomas. Y más allá del asunto de que si son honestos o no, híjole, yo ahí sí ya pondría a todos en el mismo rasero. O sea, ¿por quién metes las manos al fuego tú? O el presidente, ¿no? A ver, tú comentas algo bien interesante que voy a intentar de desmenuzar para nuestro auditorio. Sí. La política tradicional era que el secretario de Hacienda tenía su nicho de poder.
inclusive tenía, ¿te acuerdas? Su propia fuente, y él daba conferencias, y él iba a los restaurantes, y entonces saludaba, don Héctor, a sus órdenes, te mandaba la copa, ahí está el de Radio Fórmula, entonces, don Héctor, te mandaba una copa de vino, y así cada uno. Y ahora dices tú, son fantasma porque en una sola persona recae toda la responsabilidad. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Para bien o para mal, hoy la discusión está concentrada en López Obrador. Número 2, en cuanto a en materia de comunicación política, tú, Héctor, aunque eres muy joven, ya te entrevistaste a todos los gabinetes de los últimos 30 años, o sea, ya cubriste la fuente, ya les hice una pregunta, o los entrevistaste en tu estudio, en tu cabina, o los conoces porque desfilaron enfrente de ti ahí en Radio Fórmula. Sí. Ahora no hay ni un secretario que le dé una entrevista ni a ti, ni a nadie. Pero tuyo, ¿estás de acuerdo? O sea, cambiaron las formas. Por eso te hablo de un gabinete fantasma. Es decir, no aparecen. Dejan todo el poder de comunicación al presidente de la República, y yo no sé si por miedo a meter la pata, a no arriesgar, a no dar sus propios datos, porque ya sabes que el que tiene los datos del presidente. Los prohibió el presidente. Aquí lo único que hablo soy yo soy el jefe. No lo creo, no creo que el presidente les haya dicho, a ver, ustedes no digan nada, al contrario. Por ejemplo, hoy en la mañanera de este día o en estos días, hubo una reflexión específica sobre el gabinete. Alguien le preguntó sobre que si había problemas por una renuncia que acaba de ver en Conagua. Y decía el presidente, miren, es que en todos los gabinetes hay confrontación, hay debate de ideas. Pero aquí el asunto, lo dijo textualmente, así lo escuché, aquí lo platicamos, lo debatimos y lo resolvemos. ¿Y cuál es la resolución? Pues lo cambio de lugar, o lo corro, o le doy otro puesto, porque ha pasado con algunos, con otros no. Hablabas del caso de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda es de las más importantes, ¿no? En México, en todo el mundo. Han pasado 3 personas por la Secretaría de Hacienda, todas cercanas. Hablaban al principio de Ursúa. Tan bueno era como Rogelio Ramírez de la O. Yo no sé qué habrá pasado, porque si te acuerdas, en el primer gabinete aquel, cuando pierde contra Calderón, al que puso como secretario de Hacienda en ese gabinete fantasma, digamos, fue a Rogelio Ramírez de la O, quien fue la persona, o ha sido la persona más cercana a López Obrador en materia de economía, de finanzas, de asesoría. Y también estaba Arturo Herrera. Y también estaba el señor Di Constanzo, Mario Di Constanzo, que después... Sí, ahora ya es uno de sus críticos más acérrimos, ¿no? Exactamente, le aceptó una chamba al señor Enrique Peña, y ahora es uno de sus más críticos de la ala dura, ¿no? De la ala dura, sí. Y por supuesto, yo creo que el poder se ejerce, mi querido Gustavo. O sea... A ver, sí, te escucho, Héctor, escucho tu idea. Pero... El poder se ejerce. Y el presidente es, yo creo que el animal político más acabado de los últimos años, así te lo voy a decir. Ahora, hablaban desde el punto de vista legal. Un secretario de Estado es un ayudante del presidente. Hay que recordar que la Constitución General de la República Mexicana, para los que saben derecho, el poder ejecutivo reside en una sola persona. Así lo dice la Constitución. Ese ya sería un problema de reformarlo, ¿no? Es un presidente que se ayuda del miembro del gabinete. Se ayuda del gabinete, por supuesto, porque no puede hacer todo. Pero los tiene ahí porque le son funcionales, le ayudan, sea por lealtad, por ser condicionales, porque no le dicen nada, porque no le contestan. No lo creo. Yo creo que hay gente que al presidente le va a decir, oiga, presidente, yo pienso esto. Ebrard es uno de ellos, por ejemplo. No creo que Ebrard diga, ay, sí, señor presidente, a todos ya lo que usted diga, ¿no? No creo. A ver, me está diciendo el señor aquí, Fernando Ramírez, él nos está viendo en el municipio de Tulancingo, en el estado de Hidalgo. Y él me dice, tiene razón la señorita García. Leí un comentario ahí en @Gustavo Rentería hace unos minutos. Sí. ¿Qué nos sirven con 5 doctorados, con 3 licenciaturas, con gran experiencia en la iniciativa privada, si llegan ahí y lo único que hacen es robar? Yo prefiero a alguien que no tenga ni la primaria, pero que sea honesto. Esta es una percepción
que contradice la eficiencia, ¿no? Pero venimos de una serie de raterías bárbaras, ¿no? Los Duartes, bla, bla, bla. Esta opinión, creo que, un saludo hasta Hidalgo, señor, pero creo que es interesante y por eso estamos divididos en el tema, ¿no? Pero no hay contradicción, o sea, yo no creo que haya contradicción entre la eficiencia y entre el no estar preparado o estar medio preparado, porque al final un trabajo específico, el que sea, incluso de secretario de Estado, llevas líneas, políticas públicas. O sea, no es que se te ocurra a ti hacer algo. Hay políticas públicas que tienen que seguirse. Si no sigues esas políticas públicas, aunque tengas 35 doctorados, aunque tengas la secundaria, que hay muchos casos, entonces no estás haciendo tu trabajo. Sí, pero la parte de la honestidad, ahí permíteme tantito, la parte de la honestidad. Yo sí, ahí no creo que todo el gabinete actual sea así. Qué honestos son. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en Bienestar, en Pemex, cuando vengan saliendo las cuentas, ya salieron en Segalmex, por ejemplo, ¿no? Pero al rato que empiecen a salir cuentas, y yo pongo dos secretarías que van a tener serios problemas con esto del dinero. La Secretaría de Bienestar es una, y la otra es la Secretaría del Medio Ambiente. Por todo lo que se está haciendo. Maneja tanta lana, ¿no? Y Defensa Nacional que manejan tanto dinero. Y la Secretaría de Defensa Nacional. Eso sería, yo creo, otra discusión, mi querido Gustavo. O sea, dice el presidente, no, es que los militares, con todo el respeto a mis amigos militares y a todas las Fuerzas Armadas, ¿todos son honestos? O sea, yo creo que no. Oye, Alejandro, somos seres humanos, son seres humanos. Oye, Héctor, y todos, sí. Voy a invitar más adelante, después de la pausa, otra vez a Alejandro Vila y a nuestro compañero Néstor Ojeda, pero a ver, sigue la discusión en Twitter mientras estamos dialogando de qué nos sirvieron personajes muy preparados, pero que hoy tienen ranchos, aviones, obras de arte colgadas en las paredes de sus mansiones. Es decir, pues quizás, pero se llevaron todo y por eso estamos como estamos. Insisten con el tema. ¿Qué respondes? Yo creo que la honestidad valiente no se le da a todos. O sea, yo creo que si buena parte del gabinete de los funcionarios del presidente deben ser honestos. Yo creo que otros no. Y otra vez, con todo respeto, vamos a la milicia. O sea, dice el presidente, todos son honestos. Híjole, hay cuentas, hace rato lo decía creo que Alejandro, es que también los militares tienen que rendir cuentas, y más ahora que hasta son empresarios. Bueno, pues entonces, ¿dónde queda deja tú ya la honestidad? Una obligación constitucional que es la transparencia y la rendición de cuentas, nada más. Y esto les obliga a todos, son funcionarios del gobierno de todos los niveles. Yo recuerdo el miedo que tenía el PRI cuando gana Vox por aquella revisión de la cuenta pública. Y lo mismo pasó cuando llegó Peña Nieto en el 2012. Le vamos a revisar la cuenta pública al señor Peña Nieto. Y lo mismo le va a pasar en algún momento a Morena cuando pierde el poder. Yo no sé. Sí, claro. Mexicanos en el 24, en el 30, en el 30, no lo sé. Ahí va a haber una cacería de brujas, va a haber una revisión, ¿sí o no? ¿Tú qué opinas? ¿Y quiénes crees que son los más vulnerables? Ya dijiste Bienestar, ya dijiste Sedena y ya dijiste también... La propia Secretaría de Marina, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad. O sea, si le empezamos a buscar, pues yo creo que habría nichos, digamos, en donde podría haber cotos de corrupción. O sea, yo creo que es invariable porque al final es una condición humana, mi querido Andrés. Cuando estás en el poder, a pocos se les olvida que pues están obligados a cumplir con un régimen, decía el presidente, o lo dice, lo reitera, de la justa medianía, ¿no? Entonces, y porque además hay que también reconocerlo, hay un grupo de poder que es, digamos, de los mandos medios para abajo, que vienen trabajando en el gobierno desde hace 30 años. Esos no han cambiado, y esos son los que se saben todos los trucos, cómo pasar el papelito y dónde le firmas y que cambie el folio. Y ese es el problema. Tengo que ir a una pausa rápidamente. Del cero, lo peor del
gabinete, 10 lo máximo, ¿qué calificación le pones? Mira, yo le pongo, porque al final el gabinete es un reflejo del presidente. Yo sí le pongo un 6, porque a pesar de las condiciones en que ha estado este país, por lo que te digo, por una parte una pandemia y por otra parte el tema de la guerra, pues ahí la llevamos. O sea, ahí la llevamos. Déjame poner avisos y regresamos a una pequeña discusión de manera de colofón. Regreso, ¿qué calificación le pone el gabinete de López Obrador? Dígamelo a través de @Gustavo Rentería. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Bueno, pues vaya polémica que ha provocado este programa con mi querido Néstor Ojeda, Héctor Herrera y mi también querido Alejandro Envila, porque no hay medias tintas con López Obrador. O lo defienden a capa y espada o lo critican con todos los epítetos, adjetivos. Hay gente muy enojada y hay gente muy contenta. Antes, pues, siempre había una discusión, digamos, sobre un terreno plano, ¿no? Y ahora ya está muy ondulado el asunto. Alejandro Envila Fischer, gracias por estar con nosotros. Algo que no hayamos dicho y quieras agregar. Tenemos muy pocos minutos. Les pido participaciones concretas, directas, macizas y concisas. Pues, Gustavo, yo creo que esto que acabas de señalar, pues es el resultado de una estrategia de polarización en la que no hay centro, todos son extremos. Quienes lo ven bien y son incondicionales, aunque la realidad les diga otra cosa, y quienes lo ven mal y están cegados a cualquier avance, aunque la realidad diga otra cosa, ¿no? Es el resultado de esta política, de esta estrategia, que además es parte de la estrategia del populismo. El populismo no es una ideología, es una estrategia política, de polarizar siempre. Entonces, no me parece extraño que las opiniones estén así de divididas entre excelente y pésimo. Sí, porque nos están diciendo, Néstor Ojeda, algunas personas, mira, déjame ver, aquí la señorita Cecilia Rivas, nos están viendo en Sonora, un saludo hasta Hermosillo, dice, la realidad es que tiene 10 de calificación el gabinete López Obrador. Caramba, 10 de calificación. Néstor, ¿algo que quieras agregar? Bueno, pues ciertamente Alejandro tiene mucha razón. Por desgracia, en vez de convertirse en un asunto, insisto, de resultados, pues es un asunto que tiene que ver más con los sentimientos, no es un asunto que tenga que ver con una evaluación, digamos, racional acerca del desempeño de un gabinete. Yo me acuerdo mucho de las palabras de algunos que decían, bueno, la economía le aguanta 3 años a López Obrador, y hasta mucho le ha aguantado sin duda, y es porque ha sido neoliberal en el manejo de la economía. Eso hay que aplaudirle en el sentido de que por lo menos no ha distorsionado las variables económicas. Eso es de aplaudir. Pero al final, pues tú nos pediste una calificación, y una calificación tiene que ser integral. Hay una gran cantidad de miembros del gabinete de Andrés Manuel López Obrador que no están capacitados para el cargo. Y no solamente eso, sino que, pues, por ejemplo, las secretarias de Educación Pública que hemos vivido, pues una que quiere ser gobernadora del Estado de México, pues su corrupción es manifiesta y probada, y la otra no sabe ni siquiera de qué tratan los planes y programas de estudio. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer ante eso? Los que estamos viendo la realidad nacional, pues, ¿qué podemos hacer? Eso está ocurriendo. No querer verlo es simplemente cerrar los ojos, y eso es una tragedia en términos sociales. ¿Por qué? Porque una sociedad que no es crítica, que no exige a los gobernantes y que solamente pues se maneja en función de los sentimientos, pues es también, y muchos lo hemos vivido otras generaciones, somos corresponsables de los bienes y de los males que se estén viviendo en el país. Voy a hablar de algo positivo del gobierno de López Obrador, la recaudación. Dame un segundo, querido Néstor, regreso contigo y hablamos de la recaudación. A ver, querido Héctor, es interesante lo que dice nuestro amigo Ojeda, porque después de esa entrevista, creo que es una conductora de Televisa, una colega de Televisa, oye, ¿qué me dice de eso? No, pues de eso yo no puedo hablar, cuando esperarías
que quien mejor se sabe expresar, quien conjuga mejor los verbos, quien puede unir el párrafo 1 con el párrafo 2, pues es el secretario de Educación Pública, ¿no? Ahí estuvo Vasconcelos, Torres Bodet, algunos dicen, nombraron a Fernando Solana, ¿no? Personajes, no, Nuño, ¿no? Pero personajes de gran calibre. ¿Qué opinas, Héctor Herrera? Yo creo, mi querido Gustavo, que ahí se ajustan varios de los campos de los que pues ya hablaban tanto Alejandro como Néstor. Estamos hablando de una persona incondicional que ha trabajado con el presidente López Obrador desde antes de que fuera jefe de gobierno. Ella era parte de todo este movimiento democrático de los maestros y tiene, ¿cuánto te gusta? 30 años cerca de él. Vamos, entonces aquí está la variable de la lealtad que mencionaba Néstor, la variable de la incondicionalidad que decía en Vila, y pues la operación. Yo creo que ahí lo que le está interesando a López Obrador es la capacidad de operación, no que sea una doctora en historia, no, a lo que le interesa es que saque la chamba mientras se resuelve el Estado de México. ¿Qué tienes que resolver en el Estado de México? Pues a los maestros, que es un gremio muy importante, muy grande, y que necesitas el voto de ellos para ganar, pues, la última joya de la corona para el priismo, ¿no? Yo diría, el último bastión del priismo. No sé si el Estado de México lo pierde el PRI, no sé si se acabe el PRI, pues, pero ahí sí, pues, no está buscando formar mejores ciudadanos o mejores docentes, porque ya está en el último tramo de su proyecto, y ya lo decía, no me acuerdo quién sí, Alejandro, que pues es un proyecto político que se quiere quedar otros 6 años mínimo. Entonces ahí ya no es un asunto de tecnicismos o de política pública, es un asunto netamente político, de operación política. A ver, vamos a hacer un ejercicio, les ruego una gran síntesis. En una frase, una sola oración, ¿cómo calificamos al gobierno de López Obrador? Alejandro en Vila Fischer. Esperanza fallida. Néstor Ojeda. Lo que pudo haber sido y ya no fue. Héctor Herrera. Presidente fuerte, gabinete fantasma. Señores, muchísimas gracias. Es un honor poder charlar con ustedes, sobre todo una experiencia muy acumulada a través de la pantalla del 34.2. Todos ustedes, por favor, reciban nuestro cariño, nuestro respeto y nuestro agradecimiento. Alejandro en Vila Fischer, un abrazo, saludos. Gracias, Gustavo, un abrazo. Néstor Ojeda, cuídate mucho, hermano. Es un placer y muchas gracias. Colega Héctor Herrera, buenas tardes, noches. Gracias, mi querido Gus, abrazos, amigos. Corre la voz, este programa se repite el próximo lunes en punto de las 23 horas, tiempo del centro de la República. Nos vemos el sábado en punto de las 10. Yo soy Gustavo Rentería. Los invito, como siempre, a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós. Buenas tardes, noches.